El factor Irán en Siria. Bueno, ha habido varias preguntas o comentarios relacionados con el papel de Irán en lo que está sucediendo o ha sucedido en Siria, ¿no? Bueno, como siempre ya sabemos que tiene, bueno, lo hemos dicho en vídeos anteriores, ¿no? La lógica de los datos que tenemos apuntan en principio a que los generales de Siria han entregado el poder. Bueno, han entregado el ejército y más que una derrota o una conquista ha sido una entrega. Bien, ahora la cuestión es si, independientemente de la voluntad de estos generales, sea por compromiso, por interés, por pacto, por lo que sea, si hay algo más. Bien, entonces, más allá del tema de personas o de países, podemos establecer distintas hipótesis, con más o menos probabilidades o especulativas todavía. Pero podemos también ir dando datos que nos pueden apuntar hacia dónde pueden ir las cosas, ¿no? El papel de Irán. El papel de Irán se está hablando también bastante. Y lo cierto es que, bueno, no hay que descartar que haya tenido un peso en lo que está sucediendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la nueva administración iraní, el nuevo gobierno iraní, dirigido por Pezeshkian, es un gobierno reformista, con una línea distinta del gobierno anterior de Raisi, del ala conservadora, ¿no? En principio, las competencias en política exterior, defensa, no las tiene Pezeshkian, el presidente, sino Khamenei, el líder supremo, ¿no? Pero no hay que descartar que Pezeshkian se haya movido impulsando, pues de forma más o menos concertada con Khamenei, una nueva orientación de la política exterior de Irán. Y de esto se está hablando bastante, ¿no? Una nueva orientación que algunos están interpretando desde la perspectiva de que, bueno, sobre todo ante la perspectiva de una nueva administración Trump, en la que parece que su objetivo fundamental es atacar a Irán, por simplificar de alguna forma, su objetivo fundamental en política exterior, independientemente de un objetivo estratégico a largo plazo de neutralizar a China, ¿no? Quizás ante esa expectativa, o quizás como consecuencia de un análisis estratégico, parece, o hay ciertas opiniones que están pensando que Irán está apostando o ha apostado por revisar el papel de lo que se ha llamado el eje de la resistencia. El eje de la resistencia, que ya sabéis que está compuesto por Irán y por grupos o países que coinciden con Irán en su estrategia, vamos a decir, anti-israelí y anti-norteamericana, ¿no? En principio, Irak, Siria, Líbano o Hezbolá, ¿no? Y Yemen, si se quiere, ¿no? Bien, entonces, las razones de revisar esta estrategia, que había sido un punto central en la política exterior de Irán, pueden estar relacionadas con la falta de respuesta del resto del mundo musulmán frente a lo que estaba sucediendo en Gaza. Es decir, el Frente de la Resistencia, bueno, pues tiene esa virtualidad de agrupar a los que tienen muy claro que hay que enfrentarse a Israel y a Estados Unidos, pero se han encontrado con un vacío absoluto de respuesta del resto de países del entorno árabe, vamos a decir. Y esto, pues bueno, ha llevado a distintas conclusiones, ¿no? A unos pues han pensado en la necesidad de reforzar el eje de la resistencia, y otros han reflexionado sobre quizás la necesidad ya de cambiar de estrategia, ¿no? Cambiar de estrategia y pensar en algún tipo de estrategia quizás más política y menos militar,
que sea capaz de arrastrar a otros países musulmanes, ¿no? Bueno, lo que estaba sucediendo, pues ya lo sabéis, ¿no? Pues al final, bueno, algo parecido a lo que está sucediendo en Europa, ¿no? O incluso en la administración de Estados Unidos, ¿no? Todo el mundo se solidariza con Gaza, todo el mundo denuncia a Israel por los horribles crímenes que se están cometiendo, pero nadie hace nada. Pero nadie hace nada. Y los únicos que hacen, bueno, pues son los del eje de la resistencia, pues con distintos niveles de intensidad. Bueno, ante esa situación, bueno, es comprensible o se puede interpretar como lógico que se intente buscar otras salidas para romper ese estancamiento del posicionamiento del propio mundo musulmán. Y se dice, o es posible, que uno de los factores a tener en cuenta en este sentido hayan sido la evolución de los BRICS, ¿no? Porque el papel de Rusia, de China, ha sido muy importante y esto fue un factor a tener en cuenta, primero, en el deshielo, en las relaciones entre Irán y Arabia Saudita, que eran enemigos históricos, ¿no? Bueno, ese deshielo tuvo distintas repercusiones y en un momento determinado Arabia Saudita llegó incluso a plantear su adhesión a los BRICS, que luego se ha quedado a mitad, no ha llegado a formalizarlo. Parece que ha habido presiones muy fuertes, lógicas, desde Estados Unidos para que no formalizara su adhesión. Pero si Arabia Saudita no se ha adherido, pero si se han adherido, o sea, han solicitado su adhesión formalmente y no como miembros, pero sí como socios, ya están admitidos Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Egipto. Bueno, esto permite, seguramente, o ha permitido a algunos miembros del gobierno iraní, empezar a visualizar la posibilidad de que sobre planteamientos distintos llegara a un cierto consenso cara al futuro con determinados países musulmanes. Y entonces es muy posible, o hay distintos informes que están apuntando a que Irán, más allá del eje de la resistencia, se esté planteando una estrategia de mayor consenso dentro del mundo musulmán. Es un factor a tener en cuenta. No sabemos en qué medida esto está formalizado estratégicamente o no, pero es un factor a tener muy en cuenta. A tener muy en cuenta en la medida en que puede haber incidido de forma muy, muy directa en lo que ha pasado y está pasando en Siria. Claro, esto significaría que también la importancia de Siria, que era fundamentalmente geográfica, como el punto de paso entre Irán y Líbano, a efectos de mantener el corredor del eje de la resistencia, quizás ya no es tan importante. Y sin embargo puede hacerse mucho más importante el llegar a acuerdos estratégicos, por ejemplo, con Turquía. Bien, lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Un dato a tener en cuenta. Sí parece claro que hay un cierto movimiento en las estrategias geopolíticas de Irán de una administración a la otra. Algunos están interpretando esto como, pues casi como una traición, pero yo os he dado también otra versión, ¿no? Que puede ser una perspectiva estratégica, no ya de traición, sino una estrategia de intentar avanzar por una vía más política y más abierta a acuerdos con otros países musulmanes. Bueno, como os he dicho, lo dejo ahí, simplemente. Y ya vamos a ver días, semanas, meses,
cómo van clarificándose el panorama alrededor de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo en Siria. Ya sabéis, dejarnos preguntas o comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Ya sabéis que es gratuito. Gracias por seguirnos.